La noche había caído sobre la vecindad mucho antes de lo habitual. Una fuerte lluvia había comenzado al atardecer y nadie quería salir de sus casas. El chavo estaba sentado dentro de su barril, mirando cómo las gotas caían sobre el patio. La Chilindrina estaba junto a la ventana de su casa. Kiko jugaba con unos carritos. Don Ramón intentaba dormir. Doña Florinda hablaba con el profesor Girafales. Todo parecía normal. Hasta que, aproximadamente a las 11 de la noche, la lluvia se detuvo. El silencio que quedó después fue extraño. No se escuchaban perros. No se escuchaban automóviles. Ni siquiera se escuchaban los insectos. La Chilindrina miró por la ventana. La calle estaba completamente vacía. Entonces vio algo al fondo. Una mujer vestida de blanco caminaba lentamente bajo la luz de un poste. La Chilindrina pensó que era una vecina. Pero después notó algo extraño. La mujer no caminaba. Parecía estar flotando. La Chilindrina se alejó de la ventana. Pensó que había imaginado aquello. Pero unos segundos después escuchó 3 golpes en la puerta. Se quedó inmóvil. Su padre estaba dormido. Volvieron a golpear. La Chilindrina caminó lentamente hacia la puerta. Antes de abrirla, escuchó una voz. Una voz de mujer. Muy baja. Preguntaba por sus hijos. La Chilindrina retrocedió aterrorizada. No abrió. La voz volvió a escucharse. Esta vez más cerca. Después desapareció. A la mañana siguiente, la Chilindrina contó lo sucedido. Nadie le creyó. Don Ramón pensó que había sido producto del miedo. Doña Florinda dijo que seguramente se trataba de alguna mujer buscando refugio de la lluvia. Pero el chavo permaneció callado. Él también había visto algo. Durante la noche, mientras estaba dentro de su barril, había visto a la misma mujer pasar frente a la entrada. Y había escuchado algo que nadie más había escuchado. La mujer había pronunciado su nombre. Esa tarde, la vecindad volvió a la normalidad. Los niños jugaron en el patio. Don Ramón intentó reparar una ventana. El señor Barriga llegó para cobrar la renta. El profesor Girafales visitó a doña Florinda. Nadie volvió a mencionar a la mujer. Hasta que Kiko encontró algo cerca de la entrada. Era una pequeña fotografía vieja. La recogió. En ella aparecía una mujer vestida de blanco junto a 2 niños. La fotografía estaba completamente deteriorada. Kiko corrió a enseñársela a la Chilindrina. Ella reconoció inmediatamente a la mujer. Era la misma que había visto durante la noche. Los niños comenzaron a investigar. Le enseñaron la fotografía al señor Barriga. Su expresión cambió inmediatamente. Les preguntó dónde la habían encontrado. Kiko señaló la entrada. El señor Barriga guardó silencio. Después explicó que muchos años atrás había ocurrido una tragedia cerca de la vecindad. Una mujer había perdido a sus hijos durante una noche de tormenta. Desde entonces, algunas personas aseguraban haber visto a una mujer caminando por las calles buscando a sus hijos. La leyenda era conocida. La Llorona. Los niños comenzaron a tener miedo. Pero el chavo hizo una pregunta. Si la Llorona estaba buscando a sus hijos, ¿por qué había pronunciado su nombre? El señor Barriga no respondió. Esa noche, todos se encerraron temprano. Don Ramón aseguró las ventanas. Doña Florinda mantuvo a Kiko dentro de su casa. La Chilindrina no quería dormir sola. El chavo regresó a su barril. Pasaron varias horas. Entonces volvió la lluvia. Esta vez era mucho más fuerte. El agua comenzó a llenar el patio. El chavo estaba a punto de quedarse dormido cuando escuchó algo. Una voz. Muy lejos. Una mujer llorando. El chavo salió del barril. Miró hacia la entrada. No había nadie. La voz volvió a escucharse. Esta vez estaba mucho más cerca. El chavo comenzó a caminar hacia el patio. Entonces vio una figura blanca al otro lado de la reja. La mujer permanecía completamente quieta. El chavo no podía verle el rostro. Solo veía su largo vestido. La mujer levantó lentamente la cabeza. Y comenzó a caminar hacia la vecindad. El chavo retrocedió. La figura atravesó la reja como si no existiera. El chavo corrió hacia la casa de la Chilindrina. La despertó. Ella salió y miró hacia el patio. La mujer había desaparecido. Pero había dejado algo en el suelo. Una pequeña muñeca. La Chilindrina la recogió. En cuanto la tocó, escuchó una voz. No provenía del patio. Provenía de la muñeca. La voz susurró: «Devuélveme a mis hijos». La Chilindrina soltó la muñeca inmediatamente. El chavo comenzó a comprender. La Llorona no estaba buscando a sus hijos.
Estaba buscando a alguien que pudiera ocupar su lugar. Al día siguiente comenzaron las desapariciones. La primera persona que desapareció fue doña Clotilde. Había salido de su casa temprano. Nunca regresó. Don Ramón comenzó a buscarla. Encontró sus cosas frente a la entrada. Su bolso. Sus llaves. Y una pequeña cantidad de agua en el suelo. El agua formaba huellas. Huellas de pies descalzos. Pero terminaban en medio del patio. No había ninguna continuación. El profesor Girafales comenzó a preocuparse. Decidió investigar la historia de la Llorona. Descubrió que las apariciones siempre ocurrían cerca de lugares donde había agua. Ríos. Canales. Fuentes. Pero había algo más. En todos los casos, antes de una desaparición, la víctima escuchaba a alguien llamarla por su nombre. El profesor Girafales reunió a todos. Les explicó lo que había descubierto. Nadie debía responder si escuchaba una voz durante la noche. Nadie debía salir. Y, sobre todo, nadie debía acercarse al agua. Todos estuvieron de acuerdo. Pero esa misma noche, el señor Barriga escuchó una voz. Venía desde afuera. Era la voz de su madre. Lo llamaba. El señor Barriga abrió la puerta. La voz volvió a escucharse. Él salió al patio. Entonces vio a una mujer parada junto al depósito de agua. El señor Barriga retrocedió. La mujer levantó lentamente los brazos. Y el agua comenzó a subir. Cuando los demás salieron, el señor Barriga había desaparecido. Solo encontraron sus zapatos junto al depósito. El miedo se apoderó de la vecindad. Don Ramón decidió que todos debían permanecer juntos. El Chavo, la Chilindrina, Kiko, doña Florinda y el profesor Girafales se reunieron en una sola casa. Nadie quería dormir. La lluvia continuaba. Y cada cierto tiempo, la voz volvía a escucharse. Siempre decía lo mismo. ¿Dónde están mis hijos? El Chavo empezó a recordar algo. La noche anterior había visto a la Llorona entrar al patio. No había preguntado por sus hijos. Había preguntado por él. Entonces encontró otra fotografía. Estaba escondida detrás de un viejo mueble. Era igual a la primera. Pero en esta fotografía aparecía algo diferente. Al fondo estaba la vecindad. Y frente a ella aparecía una mujer sosteniendo a un niño. El niño tenía una ropa muy parecida a la del Chavo. La Chilindrina observó la fotografía. Comprendió que la historia era mucho más antigua de lo que pensaban. La Llorona había estado relacionada con la vecindad desde antes de que ellos llegaran. Quizás el barril tampoco era un lugar elegido al azar. Quizás alguien había colocado aquel barril allí por una razón. El Chavo sintió miedo. Regresó al barril y comenzó a revisar el interior. Encontró una pequeña inscripción debajo de la madera. Era casi imposible de leer. Decía, no dejes que ella te encuentre. La noche llegó. Y esta vez nadie salió de sus casas. Pero la Llorona ya estaba dentro de la vecindad. El profesor Girafales fue el primero en verla. Estaba al final del pasillo. La mujer permanecía inmóvil. El profesor Girafales intentó retroceder. Pero la figura levantó la cabeza. El rostro era completamente pálido. Sus ojos estaban llenos de lágrimas negras. El profesor Girafales cerró la puerta. Cuando volvió a abrirla, la mujer había desaparecido. Pero apareció detrás de él. La Chilindrina escuchó un grito. Todos corrieron. El profesor Girafales ya no estaba. La puerta de salida estaba abierta. Y afuera solo había lluvia. Don Ramón comprendió que no podían quedarse. Decidió sacar a todos de la vecindad. Pero cuando abrió la puerta principal, la calle había desaparecido. En su lugar había un enorme río. El agua cubría toda la calle. Y en medio del agua estaba la Llorona. Esperándolos. Don Ramón cerró la puerta. No había escapatoria. Las luces comenzaron a apagarse. Una por una. Primero la sala. Después el pasillo. Luego el patio. Finalmente solo quedó una pequeña luz sobre el barril. El Chavo miró hacia ella. La Llorona apareció detrás de la luz. La Chilindrina agarró al Chavo. Kiko comenzó a llorar. Doña Florinda intentó proteger a su hijo. Pero la mujer avanzaba lentamente. Entonces se detuvo. Miró directamente al Chavo. Y extendió los brazos. El Chavo sintió que algo lo llamaba. No podía moverse. Escuchó una voz dentro de su cabeza. Ven conmigo. El Chavo comenzó a caminar. La Chilindrina intentó detenerlo. Pero él continuó. Hasta llegar frente a la mujer. La Llorona bajó la cabeza. Y por primera vez habló claramente. Por fin te encontré.